Buenos días, mercados todavía con anestesia, viendo de qué manera pueden subir a pesar de que el contexto económico sea ahora mismo para estar no preocupados, sino sin vacaciones. Pero no nosotros, sino ellos, los políticos y sobre todo los que están tomando las decisiones, que están poniendo el mercado patas arriba, a pesar de que hoy quiere recuperar parte del terreno. Fíjense porque hay 4 cuestiones clave encima de la mesa. El euro y el bofetón que se está dando, ojo que está recuperando el 1,02. Tenemos por otro lado Boris Johnson, le podemos aplicar el mismo término, acaba de dimitir un secretario que lleva toda la relación con Irlanda. Vamos a ver de qué manera puede la moción de confianza sacarla adelante. Subida de tipos, FED ayer, actas del FONC, que es lo que hablaban, pues darle cada vez más fuerza hasta que la inflación termine por claudicar ante el crecimiento. Vamos a ver si lo que claudica es la inflación o lo que claudica es el crecimiento, que es ahora mismo el punto clave. Y aquí en Europa, la herramienta de antifragmentación, ese mecanismo para evitar que los países del sur gasten como quieran, que lo vamos a explicar en la parte final. Yo creo que en torno a 20 minutos intentaremos entrar en explicarles qué es eso del mecanismo de antifragmentación que se está inventando Europa. Fíjense porque la primera visión del mercado es el verde, como pueden ver en el gráfico, en el que se ve todo mercados en verde, volatilidad a la baja. Fíjense los mercados americanos subiendo esta mañana en el entorno del 0,3%, mercados europeos en el entorno del 1%. Subida anestesiada para intentar, mientras no haya más presión bajista, la recesión ya ha llegado, ya se ha asumido, vamos a ver cuán profunda es. El otro punto clave está alrededor del petróleo. Sube un poquito, pero por debajo de los $100, sube un poco el gas natural, pero por debajo del 1%, bajan la rentabilidad de los bonos americanos a 30, a 10, a 5, a 2, fíjense, movimiento alcista, movimiento de adelgazamiento de todo lo que nos ha estado preocupando durante los últimos tiempos. ¿Qué ha cambiado un poquito? La parte de alimentación, que hoy sube otra vez y lo hace en determinados productos, sobre todo cereales con fuerza, subiendo un 3,30%. Sube el oro, 0,52 en 1.745. Sube el euro del 1,018 que estuvo jugueteando toda la tarde ayer al 1,026 y cae un poco el dólar, un 0,25%, intentando sobre todo relajarse un poquito en el movimiento de crecimiento. Sube también el yen, dando un poquito de respiro, sube un poquito la libra, está a 1,19 dólares. A partir de aquí, 5 claves del día y en distintos gráficos, esas claves que les decía que son fundamentales esta mañana. Ver por un lado el euro, ver por otro lado la FED, ver por otro lado Boris Johnson, y vamos a ver de qué manera se puede taponar el petróleo ruso, que ahora mismo es ese aspecto fundamental para controlar la inflación. Saben que ayer les decíamos, es extraño que haya 2 informes muy diferentes. Uno de JP Morgan que dice que el petróleo irá a 380 dólares y otro de Citi que dice que irá el petróleo este año al entorno de los 65 dólares y el siguiente, 2023, al entorno de los 45. Era extraño ver la divergencia entre ambos informes, pero era sobre todo extraño ver el de Citi, diciendo que iba a bajar el petróleo al entorno de los 45 dólares el año que viene. El punto fundamental ahora mismo está en ver de qué manera Europa puede bloquear a Rusia vender por encima de los 65 dólares. Ya les decíamos hace un par de días que se habían inventado un término que va a funcionar tanto como mañana que se acabe, que es el cártel de los compradores. Lo que ahora mismo está encima de la mesa es que Occidente ha vuelto a ver, con el cierre del mes de junio, cuánto ingresa Rusia por petróleo. Y la realidad es que se han cogido a la mesa y han dicho, madre de Dios, 600 millones de dólares diarios. 600 millones de dólares diarios, y entonces ahora Occidente busca, una vez que las sanciones pues no han funcionado, porque al final lo que han hecho ha sido buscar otro que le compre. Se lo enseñamos ayer en un gráfico como India y China estaban cogiendo la parte de Europa. Una vez que han encontrado otros que le compren, solo te queda que todos los que le compren lo hagan a un precio menor para que ingrese ¿cuánto? El objetivo de Occidente, Estados Unidos y Europa, es que Rusia no gane más de 300 millones al día. Es decir, más o menos la mitad de lo que ahora está ganando, ingresando por la venta de petróleo. Por lo que ese tope al precio
del petróleo ruso es la clave fundamental. Si se consigue eso, les voy a hacer spoiler ya, no lo van a conseguir. Igual que las sanciones no han funcionado, meterle un tope al precio requiere que China, India, etcétera, quieran no tener una ventaja competitiva con Occidente. Ahora mismo todos ellos compran más barato, por lo que a Occidente, y cuando digo Occidente digo Estados Unidos y Europa, todo les sale más caro en comparación con China y con India. Oiga, ¿por qué voy a perder mi competitividad por usted? Usted pague el petróleo al precio que pueda, que yo lo compraré, que para eso me ha costado la negociación, al menor precio que pueda, y si eso se lleva con usted 35 o 40 dólares de diferencia, mejor que mejor. Punto fundamental, porque ahí viene un problema de competitividad para Estados Unidos y para Europa fundamental. Estados Unidos lo está bloqueando vía aumento del precio del dólar. Como en el fondo me van a tener que comprar en dólares gran parte del mundo para comprar el petróleo, lo voy a recuperar por otro lado. Y Europa no. Europa está en su pequeña isla graciosa sobre el mecanismo de antifragmentación que luego le explicaremos. Muchos miembros de FONC, ayer teníamos a las 8 de la tarde esas actas de la Reserva Federal, ven riesgo de una inflación que se encuentra arraigada. Miren, este es el punto fundamental de lo que está sucediendo con la inflación. Hemos vivido durante el último año diciendo que era una cosita puntual, que pasaría, que esto se va, que no se preocupen, la inflación es algo del pasado, nunca volverá, los precios no volverán a dispararse, vivimos en una estabilidad espectacular donde nos puede permitir que el precio del dinero sea en negativo, que a usted le paguen por coger el dinero, y ahora se han despertado del sueño. Y ahora ya, en esta última reunión, los miembros del FONC, de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, ven que la inflación está arraigada. Vuelven a equivocarse. La inflación no está arraigada. Está arraigada por los precios del petróleo. Está arraigada por los precios de la energía. Está arraigada por los precios del gas natural. Algo a lo que también las sanciones han ayudado a que esté sucediendo. Y luego la inflación está arraigada porque han regado de dinero en Estados Unidos 1,9 billones el año pasado en un plan de infraestructuras completamente innecesario para el movimiento económico del país. Y lo mismo en Europa, con esos planes en Europa, que además tampoco han llegado, pero han dado la sensación de que había mucho dinero volando por el ambiente, de tal manera que las empresas han dicho, me pongo a invertir, me pongo a gastar, no me preocupo, tengo vías de financiación. Vamos a ver por qué las actas de la FED lo que reflejan ayer es que la inflación va a ser un problema, haga lo que haga en el corto plazo, por lo que va a tener que romper algo. Y romper algo es la economía, y si rompe el crecimiento económico, ya no puede subir tipos. Es una ratonera en la que está viviendo tanto Estados Unidos como Europa, como Reino Unido, no Japón, una ratonera en la que, como verán luego, es que no hay salida. Ahora mismo, la única salida se la puede provocar los precios de la energía y de ahí, al punto inicial, vamos a ponerle un tope al petróleo ruso. Pero para eso tiene que querer Rusia. Siguiente punto, Georgieva, FMI. No se puede descartar una recesión mundial en 2023. Pues aquí Cristina Georgieva debe dar más detalles porque está incluyendo a China y está incluyendo a India y está incluyendo a determinados países emergentes, Brasil, donde el crecimiento ahora mismo es muy potente. No en el chino, pero sí se espera que el crecimiento en el conjunto anual, no del segundo trimestre, que es el que estamos viviendo ahora por la salida del coronavirus, esté en el entorno del 4%, 3,5%. Bueno, eso no es un movimiento de recesión mundial en 2023. Pero ya se está poniendo la primera piedra para entender, por parte del Fondo Monetario Internacional, cómo la economía va en un slowdown, va en una reducción, en un decrecimiento económico muy acelerado. Punto fundamental. Golpe del boomerang de las sanciones. Francia, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, Francia, después de forzar a Europa para que incluya en la taxonomía verde al gas y la nuclear definitivamente, nacionaliza la mayor eléctrica europea y anticipa el inevitable regreso del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo por la llegada del gas ruso, sobre todo a Europa? Un lado de la tubería, Gazprom suspende dividendos,
dividendos, se cae un 30%. Y ayer descubrimos que esos 22.000 millones en dividendos que se quieren poner en el mercado, lo que ha dicho Putin es, trae para acá, que vas a repartir, dámelos. Punto importante, a un lado de la tubería. No es que vaya mal el negocio, es que está intervenido, es que está en economía de guerra. ¿Qué es lo que está planteando Francia? La economía de guerra. Lo que dice es, voy a nacionalizar, ya tendré tiempo de privatizar otra vez, pero voy de entrada a nacionalizar a la principal compañía francesa, Engie, de la que ya tiene el 75%, para terminar de tener el control y poder hacer cortes, racionamientos o poder distribuir la energía conforme considere el Estado. Lo que está haciendo Europa es una involución hacia un control mayor del Estado. Alemania va a tener que intervenir también a Uniper porque tiene un agujero de 9.400 millones y Europa se está viendo en la tesitura de que con la herramienta del capitalismo, de la propiedad privada, no se puede competir ni combatir con Rusia en materia energética, por lo que Europa empieza a tomar el control. Y en ese entorno hay otro camino importante, que es esa taxonomía verde a la que España ya se ha opuesto para convertir el gas y la nuclear definitivamente en energía verde. ¿Por qué se opone España? Porque ha desmantelado todo. Ha sido más papista que el Papa. Ha buscado la manera de que le digan, fíjate qué bien los españoles. Han quitado toda la nuclear, no han renovado y ahora se encuentra ante la tesitura de que va a tener que pedir a otros países que con su energía nuclear nos den energía, electricidad a nosotros, porque si no, no somos competitivos. Y si no, no tenemos suficiente. Por lo que, ojo, porque el movimiento deja fuera de sitio a España, pone en una situación muy complicada a Teresa Rivera, a la ministra de Transición Ecológica, que había pedido que el hidrógeno iba a ser ese cambio fundamental y que se están dando cuenta que el camino hacia descarbonizar, porque todo esto tiene un camino, y es que hay que descarbonizar el mundo, pero no se puede hacer con molinos de viento. Y lo que ha llegado a entender la Unión Europea, sobre todo de la mano de Macron de Francia, es que el gas y la nuclear son imprescindibles para descarbonizar el mundo. Sin gas y sin nuclear no se llegará a esos objetivos. El otro punto fundamental es el del euro caminando a la paridad, hoy recuperando esos 1,02, pero al borde del precipicio. Y aquí hay un punto fundamental que explica todo esto. Piensen en una cosa. Si ahora mismo Rusia le diera por cortar el gas, Europa caería en una recesión profunda. Si Europa cae en una recesión profunda, no puede subir los tipos de interés, ni subirlos, ni tanto como quería, sino que hará una subida ahora y lo bajará. Y no se quedarán muy por encima del 1% o incluso se quedarán por debajo del 1%. Si eso sucede así, hay un diferencial entre el dinero que presta el Banco Central Europeo y el dinero que presta la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese diferencial hace que el dinero vaya a Estados Unidos buscando una mayor rentabilidad y huya de Europa y huya de Japón. Luego lo veremos en un gráfico. Pero huya de Europa. Una vez que huye de Europa, el euro se debilita. Y lo normal es que si Rusia quiere hacerle daño a Europa, reduzca tanto el gas que el euro se vaya por debajo del cambio del 1,1 de la paridad con el dólar. Y si eso sucede, Europa tendría un problemón enorme, que significa que como tiene que comprar en dólares la energía, va a encarecerse, va a tener un mayor aumento de los precios de lo que tiene ahora mismo. Y todo ese conjunto es el que hace que el euro se esté debilitando ahora mismo. Por otro lado, el petróleo deprimiéndose por debajo de los 110. Buena noticia para Europa, pero no suficiente, porque a medida que se deprime el precio del petróleo, que es muy poco lo que lo está haciendo, se deprime mucho más el euro en los últimos tiempos, por el miedo a que Rusia corte, Europa entre en recesión, caiga la economía y el Banco Central Europeo diga no puedo seguir subiendo tipos de interés. ¿Cuándo? En septiembre, después de haber subido los tipos en septiembre. Y nos encontremos con una economía europea que suba hasta el 0,75 o 1% de los tipos y una economía estadounidense que los tenga en el 3,5. Ese diferencial de préstamo
en el que acuden y para que yo te preste es el 3,5% o es el 1%, ese diferencial es el que marca la debilidad del euro. Unos gráficos y una explicación. Vamos a ver primero los gráficos y luego explicamos el mecanismo antifragmentación. Fíjense en estos gráficos porque tanto el yen como el euro ahora mismo están siendo, ¿cómo decirlo? La enfermedad que todo el mundo quiere evitar a la hora de tener una moneda, por no nombrar ninguna. Ahora mismo todo el mundo quiere huir de tener su deuda nominada, es decir, valorada en euros y en yenes. Y de ahí el ataque que vemos y cómo vemos que cae. Fíjense, el comportamiento del euro y del yen en relación a cómo se quieren endeudar los institucionales, los inversores institucionales y los gobiernos, está calcado. Caída, 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 coronavirus, coronavirus, movimiento alcista, movimiento alcista, movimiento lateral, movimiento lateral. ¿Qué es lo que pasa? Que están atacando a las dos monedas, atacando, buscando y viendo la debilidad tanto del euro por el riesgo de una quiebra total del sistema en Europa, ahora se lo explicamos, y por el riesgo de que Japón tenga que devaluar como hizo con la libra George Soros hace ya décadas, en ese famoso filet mignon en el que se atacó a la libra hasta que cayó. ¿Y qué pasa cuando cae? Que alguien se forra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando aquí? Ese negocio de atacar, atacar y atacar hasta conseguir que haya una depreciación, una devaluación, un movimiento de intervención. Una vez que se interviene, el mercado ya capta la debilidad absoluta y termina por aplastarlo. Entonces, ahora estamos en el punto de ver de qué manera yen y euro pueden volver a ser interesantes para el inversor. Ahora mismo no lo son. Lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo en la próxima reunión, que ya lo tenía que haber hecho en la anterior, es decir, ten euros, te subo la rentabilidad, te subo los tipos de interés, porque si no te vas a ir a Estados Unidos. Eso es lo que no se entiende del Banco Central Europeo y lo que ahora mismo ya se entiende que es su mayor error, unido a no haber entendido bien la inflación. Ahora ya no tienes tanto margen para subir tipos por la recesión económica, si llega, cómo llega, cuándo llega, ni tienes esa opción porque te están atacando. Fíjense en el siguiente gráfico. El movimiento que decía Cristina Georgieva marca el camino de la recesión, pero en un movimiento del 5%. Es decir, a Cristina Georgieva, al Fondo Monetario Internacional, en este gráfico de Daily Shot, hay que explicarle, bueno, vale, vamos camino, pero hay quien está creciendo suficiente y los que están cayendo no están cayendo lo suficiente como para irnos a una recesión mundial. Por eso ayer llamó muchísimo la atención lo que decía Cristina Georgieva. En 2020 una recesión. Bueno, para que hagamos una recesión, Brasil, China, India tienen que darse un guantazo terrible. Y Estados Unidos y Europa tienen que de verdad desplomarse. Un 0,3 de caída no es desplomarse. Un 0,3 de... bueno, eso no es. Desplomarse es desplomarse. 2%, como ha hecho Estados Unidos en el primer trimestre. Vamos a ver qué hace en el segundo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca también ese movimiento del gas hacia Europa impactando en Alemania. Fíjense el crecimiento de los precios del gas en Alemania desde el inicio del año, que estaban en torno de los 100 euros, el movimiento de subida. Ahora piensen ustedes que tienen una fábrica en Baviera y que necesitan electricidad y que le han multiplicado por 3 los costes. No piensen en su casa, piensen en una empresa que fabrica, por ejemplo, Mercedes, BMW, sector del motor, que es intensiva en energía. Tienen turnos hasta por la noche. Se hace de noche y dicen, oiga, venga a trabajar. La energía es fundamental para seguir siendo productivos en un quinto turno que intente todo el día mantener la planta abierta. ¿Qué pasa cuando te multiplican por 3 los precios de la energía? Que te reducen
por 2 y pico tu beneficio. Y a partir de ahí llega un siguiente punto. Dice, bueno, vale, pero al menos puedo seguir con la fábrica abierta. Bueno, empieza a pensar en reducir turnos. ¿Por qué? Porque fíjense en el movimiento de caída de la llegada del gas a Europa a través de Alemania, cómo se ve en un momento mínimo, fíjense si lo comparamos con 2018, hasta dónde ha caído las 4 vías de llegadas a Europa del gas, que termina también por darle ese impulso a la industria alemana. Por lo que dicen, no es que lo pagues caro. Empieza a pensar que en otoño cierras la fábrica X tiempo. Es decir, vienes de una época en la que te han comido desde Corea del Sur porque tenían los semiconductores, Hyundai, Kia, han competido mejor que tú porque estaban al lado de todas las fábricas de semiconductores. Estos entregaban en 3 meses coches, tú entregabas en un año, si es que entregaba coches, aún los tienes ahí mirando a ver cuándo le meten los chips, como si aquí le hubieran quitado todo lo de dentro y dijeran, si esto ya no salta, pues lo mismo. Le han quitado todos los chips y ahora mismo tienen que ensamblarlos, tienen que verlos, pero han vivido un momento muy complicado. Y llega ahora otro momento en el que otra industria, la coreana, la de Corea del Sur, no tiene problema energético y tú sí. Con lo que el lío para Europa es gordísimo en exportaciones, porque además su fuerte, vía, por ejemplo, la industria del motor, no solo se encarece, sino que puede tener que desconectar. Fíjense en el siguiente gráfico y vean cómo la fotografía de Europa va cada vez teniendo más nubarrón a pesar del verano. Y dicen, ¿pero y estos todos se van a ir a descansar en agosto? Pero sí, lo que tienen que hacer es quedarse y buscar soluciones. ¿Por qué Cristina Georgieva dice que nos vamos a una recesión mundial cuando le estoy diciendo yo, bueno, pero China, India, Brasil, pero esto no puede ser? Por esto. Fíjense, la caída del precio de los metales desde que vemos que la guerra va para largo, que los precios de la energía impactan directamente en los ingresos y por lo tanto lo van a hacer en los beneficios empresariales, ya verán en los resultados empresariales de este trimestre cómo cae el valor, el precio de los metales industriales, que es lo que las fábricas piden. A medida que se complica la situación, las fábricas piden menos y menos y menos porque no van a tener que producir tanto. ¿Por qué? Los empresarios no son tontos, si no, no tendrían empresas. Porque saben que no va a haber gente para comprarles, porque vamos a un proceso de recesión. ¿Y cómo se ve eso antes? Aquí. Una vez que las empresas ya no piden metales industriales, ya no piden materiales de fabricación, es porque están viendo que la demanda se va a erosionar. Ya no vas a pedir un coche, voy a tirar con el que tengo, ya no cambio la nevera hasta que se rompa, la lavadora y la secadora me voy a poner hasta yo a arreglarla si es necesario, pero esto no sale de casa. Y menos viene otra nueva, se queda aquí. Y eso lleva a una caída de la producción. Y fíjense el movimiento que se ve ya, que está buscando la crisis de 2008. Está buscando ya el momento de recesión, no de depresión, de recesión que vivimos con la crisis financiera. ¿Por qué? Porque la demanda se hunde, porque nadie compra. Una vez que ya no se compra, ya no se fabrica. Y una vez que no se fabrica, se despide. Y una vez que se despide, baja la inflación. Baja la inflación si no es de oferta. Y a partir de ahí volvemos a estar en la ratonera en la que nadie tiene ni idea de cómo salir. Fíjense en el siguiente gráfico. Porque nos marca también un poco el camino de cómo la recesión va ahondando por debajo de esos 50 que marca el momento de recesión o de expansión económica. Una vez que las manufacturas nos están marcando a nivel defensivo, contracíclico, ese movimiento por detrás de 50 en el 45 y en el 53, lo que nos está indicando esto es que vamos hacia una recesión si esos términos están debajo de 50. Y como ven aquí, ya estamos suficientemente por debajo de 50 como para estimar no que viene, sino que está. Siguiente gráfico. Y entramos enseguida en mecanismo de antifragmentación
subida de tipos. Fíjense porque lo que tenemos con la reunión de la FED de ayer y con todos los datos que la FED nos da ayer, tenemos por un lado una subida de las expectativas de tipos, porque la FED dice necesito subir tipos y lo voy a hacer en 50 o 75 en la siguiente reunión otra vez, en esta de julio del 27 de julio, pero por otro lado hay cada vez una sensación mayor de expectativas de recorte posterior. Es decir, voy a subir, le doy un guantazo a la economía, la tiro, caen los precios y le recojo de la mano para volver a subirla. Este es el movimiento que la FED está planteando. No tiene otra alternativa porque no tiene ni idea de cómo golpear un shock de oferta que la última vez que se hizo con Volcker, lo que pasó es que estuvo una década en una situación de recesión salida, en la que el cabreo de los americanos era enorme. Porque ustedes piensen lo que sucede en Estados Unidos cuando llega un americano a poner, un estadounidense, a meterle a más de $5 el galón la gasolina, cuando el transporte público es residualillo y cuando las distancias son enormes. Lo que para usted en su bolsillo pueden ser 200 euros de impacto por el aumento de la energía, por el petróleo, por la gasolina, para un americano están siendo 600 y 700 dólares que se quitan del bolsillo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca también el proceso, el camino, el movimiento al que vamos caminando, al que vamos yendo, a ver si lo podemos ver en el siguiente gráfico, en este camino hacia la recesión al que nos estamos dirigiendo. Miren, lo que es importante, y lo pone aquí, qué importante es, que nos falta una tilde, qué importante es entender esto es un movimiento circular, económico, en el que por un lado está la actividad económica, nos vamos para acá, y por otro lado están los precios, nos vamos hacia arriba. Mira, estuvimos aquí, un movimiento de salida de la crisis de 2008, donde hay una desinflación de todo, hay una compra y innovación de las compañías para empujar a la economía. Nos fuimos a un movimiento de real estate, oro, commodities, donde el movimiento de los productos cíclicos volvió a ser fundamental. Nos llenamos de inflación. Nos vinimos aquí al inicio del año, que es un movimiento de pinchazo de la inflación. Lo que hace el usuario es tener dinero, cash, tener efectivo, y ponerlo en las monedas que le dan más seguridad. Ya huye de commodities, huye de oro, huye a nivel de inversor, se va a la moneda fuerte, el dólar, y luego busca vender todos los activos financieros, que es lo que hemos visto en esta caída del S&P del inicio del año del 20%, de más del 20% en un semestre. ¿Qué es hacia dónde vamos? Corremos el riesgo, decimos aquí, de ir aquí si la economía sigue contrayendo y tenemos ese proceso de desinflación, que es buscar la compra de bonos gubernamentales como solución, porque antes o después te van a tener que pagar, aunque sea con descuento, pero no van a ir al cao, en principio, y vender todo, que es el camino al que se puede llegar si no actúan bien los bancos centrales. Fíjense, mecanismo antifragmentación, porque ha habido muchas preguntas de ¿pero qué es esto? Bueno, el mecanismo antifragmentación hay que explicarlo desde el inicio de la entrada en el euro. En la entrada en el euro hay una economía boyante, que es toda esta. Bueno, miento, hasta aquí. Es una economía muy potente, que tiene muy poquito déficit, es decir, que no se endeuda y que crece muy bien porque tiene mucha productividad por industria. Industria del motor en Alemania es evidente. Pero también en determinada parte Francia, es decir, que había una economía muy fuerte que crecía mucho y se endeudaba poco, porque es un motor en funcionamiento constante, bien engrasado, que no para, y que en este no para, aquí al Estado le da ingresos vía impuestos, pum, pum, continuo. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Portugal, España, Italia, Grecia, en esta parte, cuando entran en el euro, que había una preocupación enorme, porque estos no estaban endeudados y estos estaban muy endeudados. Y entonces llegan a un acuerdo de decir, tú entras,
pero adelgaza, quítate deuda, hazte solvente, porque si no, hay una diferencia entre que yo no debo dinero, pero me toca pagar tu deuda. Porque piensen que el Banco Central Europeo o reparte beneficios a fin de año o reparte pérdidas entre los bancos de cada país. No tiene otro camino. Una vez que entran en la Unión Europea, España entre ellos, España, Portugal, Italia, Grecia, se marca un mecanismo que mire muy bien cómo se van endeudando o no. Y, oiga, si usted tiene que vender empresas, Endesa, por ejemplo, véndalas, haga lo que sea. Pero no me tenga ese déficit anual crónico y no me tenga esa deuda porque nos puede arrastrar a todos al precipicio. Entra el euro, se pone a funcionar, todo funciona muy bien, 2008, primera crisis, porque ustedes piensen una cosa, nosotros no lo veremos, pero Europa vivirá con un solo presupuesto y una sola moneda. Y entonces, lo que ahora vivimos en España de presupuesto del Estado y comunidades autónomas será extrapolable a Europa y a los países. ¿Qué es lo que sucede? Que no se puede ir allí si tú tienes una comunidad autónoma que está hasta las cejas, la intervienes. Oiga, reduzca usted, que si no, no le doy dinero. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Que lo tienen que pagar el resto de los españoles? ¿Qué pasa en Europa? Exactamente lo mismo. Y Europa tiene la vocación de convertirse en unos Estados Unidos de Europa, en el que haya un solo presupuesto para todos con una sola moneda. Esta introducción es importante porque si no se consigue eso, siempre ha tenido la tentación el norte de Europa de coger una tijera y cortar aquí, pum, 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 y decir, ustedes van con su economía y ahí se apañen con su déficit y nosotros nos vamos con la nuestra, que nos va muy bien como va. Eso es una falacia, eso es mentira. Y eso además es muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos estos viven como viven porque tienen este mercado para vender y porque tienen este mercado para externalizar parte de la producción a salarios más bajos porque son menos productivos que los del norte de Europa. ¿Por qué se creen que van a Almusafes? Porque es más fácil producir a menor precio. Ojo, porque este movimiento, ahora el Banco Central Europeo dice, queremos evitar la fragmentación / la ruptura en dos economías de Europa, queremos evitar la fragmentación mediante un mecanismo antifragmentación en la compra de bonos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es el comprador de los bonos de España? O los bancos locales, compra, o el Banco Central Europeo. Y en ambos casos, ¿quién lo paga? El Banco Central Europeo. Y en ambos casos, ¿quién lo paga en última instancia? Estos, los del norte de Europa. ¿Y qué dicen los del norte de Europa? No me crees 30.000 empleos públicos más, no me pongas 67 fijos más en la sanidad, hasta que no me tengan las cuentas bien. Porque me estás creando un problema. ¿Y qué hace el Banco Central Europeo? Dejad de pelearos. No os peleéis. Voy a intervenir para que no haya una diferencia entre comprar un bono alemán y un bono español superior a, y ahí se estima que sea 150, 1,5% entre comprar un bono y otro. ¿Qué pasa si el Banco Central Europeo no intervendría? Que estos países del sur, al ir al mercado, tendrían en lugar de un 120 de deuda sobre el Producto Interior Bruto, un 180 si fuera necesario. ¿Por qué? Porque subiría lo que tienen que pagar para refinanciar la excesiva deuda. ¿Por qué? Porque mucho inversor piensa que en el fondo están quebrados. Pero el Banco Central Europeo no quiere admitir que o interviene aquí o tiene eso en una fragmentación en dos economías. Y entonces crea lo que ellos llaman un mecanismo antifragmentación, que es voy a intervenir aquí para que a España, por ejemplo, no le cueste cada vez más endeudarse, sino que intervengo, lo relajo, lo hago asumible para Europa y pagan el pato todos estos, que no tienen ninguna gana de pagarlo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que estos de aquí vuelven al inicio del euro y le dicen al Banco Central Europeo, mira, Lagarde, si intervienes, que no gasten un euro más de lo que toca, porque nos toca pagarlo a los demás.
¿Y qué hacen estos? Miren el italiano. Lagarde, o intervienes, o el año que viene que hay elecciones, ganan los del Brexit a la italiana. Salvini, que no quieren seguir en Europa. ¿Qué es mejor? ¿Que se rompa Europa en dos o intervienes y me compras la deuda? Y por otro lado España, que estamos de fiesta. Y que el presidente no se entera, principalmente porque no sabe ni lo que es un mecanismo antifragmentación, ni cuáles son las consecuencias de tener una deuda del 120% sobre tu Producto Interior Bruto, porque no tiene ni idea. Tenemos una clase política que está por debajo de la media de lo que debería estar. Y a partir de ahí, los que sí que están por encima de la media, que están en el norte de Europa, están echándose las manos en la cabeza. ¿Quién se está salvando de la quema? Estos. Portugal, que con un gobierno de izquierdas lo está haciendo espectacular. Y están reduciendo la presión sobre pensar que Portugal puede ir a una quiebra. Pero España e Italia, en un mundo es de yupi. Pero tal cual. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo? Intervenir. Y a partir de que intervengan, ¿qué pueden provocar? Cronificar, hacer ya para siempre que los del sur gastan a expuertas porque lo pagan los del norte. Y ¿saben una cosa? Eso antes o después se termina. Y no termina bien.